Bienvenidos a todos, Dios los bendiga mucho. Qué alegría poder estar por este medio predicando la palabra de Dios, la cual nunca vuelve vacía, sino que donde va prospera, como dice bien la Biblia. Qué bueno que estén del otro lado mirando esta prédica, mirando la palabra de Dios. Espero que todos se encuentren bien, ¿sí? Y antes de comenzar con lo que es la palabra de Dios, como siempre anunciamos, los invitamos y los animamos, sobre todo a los de la iglesia local, empezar de nuevo, que puedan compartir este video, cada prédica que vamos subiendo. Es una manera de evangelizar. Hoy en día estamos acá, mis queridos hermanos y amigos que están del otro lado. Hoy en día es la forma virtual y bueno, aprovechemos que es gratis, aprovechemos que Dios nos da esta posibilidad de poder evangelizar por este medio y que la palabra llegue a más vida. Ahí abajo van a tener una parte donde dice compartir. Cuando apretan ahí le va a aparecer diferentes links, diferentes iconos, o sea, le aparece WhatsApp, Facebook, todo. Comparta en todas las redes que usted tenga. En el WhatsApp mándenselo a todos sus contactos. Usted no sabe lo que Dios puede llegar a hacer en la vida. Dios los puede sorprender muchísimo, ¿sí? Así que comparta este mensaje. Y si todavía no te has suscrito a este canal, te animo a que te suscribas, ¿sí? A este canal, así siempre te están llegando todas las notificaciones y novedades. También abajo, para más novedades, los invitamos a que sigan las páginas de la iglesia, tanto como el Facebook y el Instagram. Ahí en la descripción va a ver abajo que dice descripción y ahí están los links. Aprieta simplemente el link y ya lo lleva a las páginas, tanto como Instagram y Facebook. También ahí abajo en la descripción están los links y CBU para las ofrendas. Todos aquellos que quieran hacer una ofrenda por medio de una transferencia, por medio de un link, siempre aclaro que en los links aparece un monto exacto, pero no porque se pida, sino que es la opción que me da. Para usted poder ofrendar un monto que usted desee, cualquiera, hay un CBU que se puede transferir a través de una aplicación de una cuenta bancaria, ¿sí? Y me encanta poder aclarar que todo esto se hace con amor, se hace para Dios, se hace de corazón, ¿sí? Que no sea ni por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, así como la palabra nos enseña. Que sea por amor, que sea de corazón. Es preferible no hacerlo, ¿sí? Si es que no va a ser de corazón, es preferible no hacerlo, ¿sí? A Dios se le da con alegría, porque Dios ama al dador alegre, dice su palabra. Así que eso es muy importante poder aclararlo, ¿sí? Así que bueno, sin más, también ahí en los comentarios pueden dejar sus pedidos de oración, o en el chat, preguntas, lo que ustedes deseen, ¿sí? Ahí en los comentarios nos dejan sus peticiones, ¿sí? Después también al finalizar o ahora mismo le pueden dar un me gusta, un like a esta prédica, ¿sí? La idea es hacer crecer esta comunidad de este canal, ¿sí? Que la palabra siga fluyendo por todo el mundo. Amén. Muy bien. Venimos hablando del libro de Santiago, ¿sí? Y hoy vamos a tocar, vamos a finalizar el capítulo 1 recién, ¿sí? Es interesante porque vemos que en esta tercera prédica estamos terminando el capítulo 1. Es decir, han sido casi una hora de prédica en cada mensaje. Tranquilamente, solamente el capítulo 1 se podría hablar 10 horas tranquilamente, aunque ustedes no lo crean. Pero es hermosa. La palabra de Dios es tan profunda, es tan interesante, es tan edificante, es tan transformadora, que bendice nuestra vida de una manera impresionante, ¿sí? Así que hoy vamos a ver Santiago, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 27. Y el mensaje de hoy se titula En la obediencia está la bendición, ¿sí?
Acompáñenme en Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Conoce usted este versículo? Muchos lo conocemos. Pero antes de empezar a hablar de este versículo, quiero llevarte al contexto de todo esto. Nosotros hemos empezado a hablar un mensaje de fe y perseverancia, es decir, que hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de las pruebas en las tentaciones, y hoy vamos a ver más que nada la verdad revelada en la palabra de Dios, que todo el libro de Santiago veremos la conducta que un cristiano debe tener, la forma de vivir que un cristiano tiene que tener, cómo actúa en medio de las pruebas y muchas más evidencias que vamos viendo en la vida del cristiano, cómo reacciona en las pruebas, cómo reacciona ante las tentaciones, cómo habla, cómo es su obediencia, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Todo es importante, que son evidencias de la vida de un cristiano. Sí, es muy importante. Fíjense que Santiago, tanto cuando empieza a hablar, dice hermanos míos o mis amados hermanos, ¿sí? Como acabamos de leer recientemente. Es decir, que le está hablando a los creyentes, ¿sí? Por lo tanto, dentro de lo que vamos viendo, vemos que si le habla a los creyentes, que decir, de tal manera se tienen que comportar los creyentes. Esas son evidencias. Por lo tanto, si alguien a través del mensaje de la predicación de la palabra puede ver que no está viviendo conforme a la palabra y tiene que examinarse a sí mismo, como dice la Biblia, y darse cuenta que no es un creyente, que tiene que arrepentirse y entregar su vida al Señor, ¿sí? Muy bien, acá la palabra, diciéndonos en otras palabras, nos está diciendo seamos pronto, o sea, rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para enojarse, ¿sí? Vamos al oír y hablar primeramente. Nosotros hemos tomado esto en muchas ocasiones, digo nosotros en manera general los cristianos. Tomamos este texto por ahí dentro de un área de matrimonio, dentro de un área de la familia o en una circunstancia, y no está mal, no digo que esté mal aplicado, está bien. Pero la realidad del texto que nos está hablando, ¿sí? Nos está hablando acerca dentro de un contexto que significa oír, es decir, de oír la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Es lo que nos está queriendo decir en este versículo que comienza. Y es interesante porque en mi caso personal, yo tengo que oír a Dios, tengo que oír su palabra, tengo que recibir su palabra, tengo que obedecer su palabra. Y fíjense que lo que yo más hago es hablar, porque me dedico a esto como pastor, como maestro, como evangelista, como alguien que enseña la palabra de Dios, que da consejería, y me la paso hablando todo el momento, o sea, pero a través del tiempo tuve que aprender a callarme también, porque también soy alguien que necesita recibir, todos necesitamos recibir de otras personas. Y uno puede recibir de las personas que menos se lo espera, ¿sí? Puede recibir hasta de un niño, puede recibir, ¿sí? De un joven puede recibir. Entonces, obviamente que de quien mayormente va a recibir es de alguien maduro en el Señor, ¿sí? Porque Dios lo va a usar más, no por sea especial, sino porque la persona se ha preparado, se ha capacitado, ¿sí? Está maduramente crecida en el Señor. Y yo, gracias al Señor, cuento con mi pastor, tengo mi pastor, a pesar de ser pastor, tengo mi pastor encima mío, y es una bendición. Tengo personas que me aconsejan, y es una gran bendición saber que tenés personas que siempre vas a recibir una palabra de parte de Dios por medio de esas personas, ¿no? Gente que oran por mí.
Y eso es una bendición, no es algo, porque la verdad que es de necio aquel que hace oído sordo y solamente se encierra en su propio razonamiento, en su propia opinión, y es de necio, y lo único que está haciendo es abrir la puerta a Satanás a través del orgullo, a través del ego, y Satanás termina destruyendo su vida, su ministerio. Así que todos tenemos que aprender a callarnos, aunque suene fuerte lo que digo, y tenemos que aprender a oír y a poner en práctica lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Esto es muy interesante. Ahora, después de nosotros ver esto de lo que es oír y obedecer la palabra de Dios, de repente la palabra nos dice: sea lento para enojarse. ¿No se ha preguntado usted por qué dentro del contexto de que digan, bueno, cállate y escucha la palabra, ¿sí? Pero no te enojes. Por ahí algunos no lo han intentado discernir. Fíjense que acá hay una persona, prácticamente, según lo que Santiago nos da a entender, una persona que habla constantemente y nunca se calla, nunca escucha, ¿sí? Y a la misma vez identificamos a una persona que está molesta, que está enojada. Ahora, esto acerca de este enojo, le voy a comentar acerca de qué clase de enojo se está tratando cuando dice de no airarse. Bueno, primero quiero decirle de lo que no se trata. No está hablando de una persona que tiene un arranque explosivo en su temperamento, ¿sí? Sino que está hablando en una persona que tiene un resentimiento interior, que tiene una rebeldía profunda en su corazón, que solamente la sabe el Señor y esa persona, ¿sí? Y es algo peligroso, porque es algo que está oculto, totalmente oculto, en el corazón de esa persona, ¿sí? Y es algo muy peligroso que eso esté ahí en el corazón de la persona, porque está totalmente guardado. Y todo esto es por causa de oponerse a la palabra de Dios. Y cuando se opone a la palabra de Dios, Cristo no puede hacer su obra en la persona. Por eso es una persona que por eso está diciendo: a ver, callate un poquito y recibí la palabra de Dios. Yo sé que es fuerte esto que estoy diciendo, pero es la realidad de lo que dice la palabra. Por eso está diciendo, habla menos y escucha más, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que se está irando, que se está rebelando en contra de la palabra de Dios, necesita recibir la palabra, necesita obedecer la palabra, porque la cura para la rebeldía es obedecer la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo, aunque no la esté sintiendo, aunque no le esté pasando lo mismo en su corazón, porque claramente cuando eso pasa, Cristo, nuevamente vuelvo a decir, Cristo no puede hacer su obra porque la persona se está oponiendo a recibir la palabra de Dios. Es por eso que el versículo 20 dice de la siguiente manera: porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Es decir, no logra lo bueno ante los ojos de Dios, ¿sí? En estos días escuché un testimonio muy hermoso que me encantó, de un hermano que estaba pasando por una lucha y el hermano quería, o sea, él me contaba que conforme una situación muy delicada que él estaba atravesando, el hermano me decía: mira, yo tenía ganas de hacer otra cosa, pero ¿sabes qué? Me fui a leer la Biblia. Y yo la verdad que cuando el hermano me cuenta esto, yo quería aplaudir, porque es una decisión muy sabia poder hacer eso, porque él tenía por ahí toda la facilidad de hacer las cosas a su manera, pero sabiendo que estaba airado, estaba enojado, estaba molesto.
pero no iba a conseguir nada. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Pero él a ir a buscar a Dios en su palabra, en la oración, dejó que sea Dios quien actúe en él, quien actúe en la circunstancia que él estaba atravesando. Y eso es no rebelarse en contra de la circunstancia o en contra de Dios, sino que aceptar el someterse, el ser obediente, el ir y decir, bueno, Señor, decime vos qué hago, a pesar que estaba molesto, a pesar que estaba enojado, ¿sí? Y eso es muy sabio, es muy sabio. Muy bien, a continuación, el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien, esto es muy interesante, porque acá estamos hablando de algo oculto, ¿sí? De algo que está penetrado, está guardado en el corazón de esa persona, ¿sí? Que no es bueno, no es agradable ante los ojos de Dios porque hay una rebeldía. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque a través de eso te lleva a cometer muchos errores y la gente se termina apartando de Dios, ¿sí? Primero vamos ahí y fíjense que dice, vamos escudriñando que dice desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Obviamente que cuando nosotros hablamos de inmundicia hablamos de impureza, ¿sí? Y cuando hablamos de malicia hablamos de algo sucio, o sea, la idea está hablando es confesar y arrepentirse y eliminar todo vestigio y rasgo de maldad que corrompen nuestras vidas, ¿sí? O sea, nos está hablando el dejar la vida oculta de pecados y recibir con mansedumbre. O sea, te está diciendo, desecha toda inmundicia, desecha toda malicia, ¿sí? Deja toda vida de pecado, ¿sí? Abandoná toda esa vida, abandoná todo lo que está en tu corazón, que te está contaminando, que te está destruyendo, ¿sí? Y vení a recibir, ¿sí? Fíjense que de principio que estamos hablando nos manda a recibir. Nos está diciendo nuevamente, nos menciona la palabra de Dios, nuevamente nos está diciendo, recibe la palabra con mansedumbre. La palabra mansedumbre es igual a manso o también igual a humilde. Entonces nos está diciendo recibir con humildad la palabra, ¿sí? Y eso es lo que lo que nos está queriendo decir, recibir con humildad la palabra, ¿sí? Cuando habla de mansedumbre, o sea, es alguien que no se deja llevar por ningún tipo de reacción emocional, como por ejemplo el enojo. Por eso está diciendo, recibe la palabra con mansedumbre, ¿sí? Se somete ante la circunstancia a pesar que está pasando otra cosa en su corazón o cualquier tipo de sentimiento emocional, pero no es dejado llevar por eso, sino porque la misma palabra le está diciendo que no se deje llevar por eso, sino que se someta a la palabra de Dios, ¿sí? A continuación dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cuando habla de implantada viene en el sentido de sembrar una semilla en la tierra, o sea, la palabra de Dios que se ha plantado y que ha echado raíces en el corazón del creyente, es decir, la parábola del sembrador podemos ver acá, o sea, que caiga en buena tierra, ¿sí? Que recibe la palabra con mansedumbre, con humildad, o sea, recibirla, que caiga en buena tierra, ¿sí? Es decir, que cuando cae en buena tierra es porque la persona la está recibiendo, está echando raíces, está poniendo en práctica lo que la palabra de Dios dice. Si algunos han leído la palabra del sembrador, van a ver que algunos se apartaron rápidamente, otro que vino el diablo y las arrebató, otro que no echó raíces, no hizo crecer, ¿entendés? Pero esta persona que creció, ¿sí? Que esa semilla dio fruto, creció, ¿sí? Es porque ha sido implantada y dejó que dé su fruto. Por lo tanto, resumiendo todo esto que dice el versículo 21, está diciendo arrepiéntete y recibe la palabra,
dejando que dé frutos en tu vida, ya que es la única, como dice al final, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? O sea, la palabra de Dios, cuando cae en nuestro corazón, ¿sí? Nosotros dejamos que sea Dios quien siga dando el crecimiento, que sea Dios quien siga regando nuestro corazón con su amor. Nosotros ya no volvemos atrás, no volvemos a esa vida de inmundicia, no volvemos a esa vida de malicia, a contaminarnos, sino que nosotros recibimos, nos sometemos a lo que la palabra de Dios dice, dejando todo atrás, ¿sí? Que la palabra dé su fruto dentro de nuestro corazón, que la palabra haga su obra en nuestra vida. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, ¿qué nos está diciendo? No solo oigan la palabra, sino practiquen la palabra, vivan lo que escuchan, vivan lo que dicen que creen en este caso. No solo está diciendo por los beneficios, porque cuando una persona obedece la palabra, los hijos de Dios tenemos beneficio a causa de la obediencia, pero no solamente nos está diciendo obedece por causa de a causa de los beneficios, sino por un juicio adicional, es decir, aquellos que no obedecen la palabra de Dios van a tener que rendir cuenta ante Dios porque han dicho que creen, pero no guardan, no viven la palabra de Dios, porque se han vivido engañando a sí mismos, diciendo que son cristianos, diciendo que son creyentes, que son hijos de Dios, pero son personas que no han guardado la palabra de Dios, no la han atesorado en sus corazones. Por lo tanto, no solamente el no vivir la palabra se pierde los beneficios, que son las recompensas por lo que Dios dice, de cuál nos va a bendecir, ¿no? De la frase que decíamos, que el título del mensaje, en la obediencia está la bendición, pero no solamente por perder la bendición, sino por perder lo más grande que Cristo nos da, que es la salvación. Recuerden lo que vimos del versículo anterior, la palabra de Dios, la cual puede salvar nuestras almas al recibir la palabra, porque la palabra es la que da vida, es la que viene no a traer beneficios, sino a traer transformación en nuestra vida. Es la palabra de Cristo en nuestra vida, obrando de una manera sobrenatural en nuestra vida. El versículo 23 y el versículo 24 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mira, hay mucha gente que me han preguntado muchas veces acerca de este texto que no lo han entendido. Yo te lo quiero revelar con un ejemplo, ¿no? Porque acá es importante discernir todo, ¿no? Acá no está hablando de un espejo, ¿bien? ¿Cuál es la función de un espejo? ¿Por qué vamos al espejo? Bueno, cuando normalmente uno va al espejo es porque, no sé, me puse este saco y voy a ver cómo me queda este saco. Es decir, me he cambiado en este caso de ropa, hay un cambio en mi vestimenta. O me he peinado de tal manera y voy a ver mi nuevo peinado, ¿sí? Entonces, acá está diciendo que la persona ve y se ve de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Es decir, que en la vida de un creyente, ¿sí? Que hay obediencia, que hay obediencia, se ve ese cambio en la vida de ese creyente, ¿sí? Todo el mundo lo nota, lo nota su familia, lo notan los creyentes, lo notan la gente del mundo, hasta quizá los más malvados lo notan, pero se nota. Entonces por eso dice, se ve al espejo y hay un cambio. Cuando uno se ve al espejo, cuando alguien es obediente a la palabra automáticamente te transforma
y eso se ve en la vida de la persona. Pero en el caso de que es aquel que solamente es un oidor, ¿sí?, y no un hacedor de la palabra, es alguien que va al espejo y se ve igual. ¿Entendés? O sea, puede estar dentro de la iglesia 20 años, puede estar 10 años, puede estar mucho tiempo dentro de la iglesia, pero si no es un hacedor de la palabra, no va a haber una transformación. Por eso es que no se trata de la bendición. Algunos toman en la obediencia está la bendición, y ya automáticamente cuando hablamos de bendición hablamos de lo material, y no todo tiene que ver por ahí, sino que tiene que ver con la bendición del cambio, de la transformación, de lo nuevo que está pasando en mi vida, porque yo he visto que ya no soy el de antes, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la primera y mayor bendición que puede haber en mi vida, sobre todas las cosas. Luego que mi transformación está siendo de bendición para mis allegados, para mi familia, para mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, del colegio. Entonces, mira, por eso te vuelvo a repetir, si una persona es tan solo un oidor, nunca va a haber una transformación. Sí, va a decir que cree en Dios, quizá ha experimentado milagros sobrenaturales, sí. Yo te recuerdo el texto que vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho esto. Pero Jesús le dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Dios puede hacer muchas cosas porque es Dios y Él hace lo que se le pega la gana. Pero nosotros, nuestro deber es obedecer la palabra. Pero lamentablemente tengo que decir, dentro de esta prédica, por medio de este canal, que es algo que va a ver el mundo entero, que lamentablemente, tristemente, dentro de la iglesia solamente hay oidores. O sea, me corrijo, perdón. Dentro de la iglesia también hay oidores. ¿Entienden? Lamentablemente, así como hay hacedores de la palabra, también hay solamente oidores. Lamentablemente en toda iglesia, como pastor de esta iglesia, también dentro de Empezar de Nuevo hay oidores. Lamentablemente, porque y no tiene nada que ver con lo que hagan o no hagan dentro de la iglesia. No. Estoy hablando con lo que reflejan en su vida, porque que esto lo vamos a ver en un ratito. El tema del servicio, de hacer algo dentro de la iglesia, es porque la persona, al obedecer la palabra, ser una persona que vive la palabra, la misma palabra también habla de un llamado, habla de servir al Señor. Entonces, si la misma persona no puede generar un cambio en su vida, ¿qué va a hacer para el Señor? No puede hacer nada porque está limitado, está limitada, ¿entendés? Y a mí, principalmente como pastor de la iglesia, la verdad que nosotros, aquellos que estamos liderando dentro de una iglesia, sabemos que una persona que no ha vivido una transformación, el servicio la puede perjudicar. Por eso es siempre fundamental que haya una transformación en la vida de la persona. Así que, si no sos un hacedor de la palabra, yo te animo a que te arrepientas y empieces a ser una persona que vive la palabra de Dios. Mirá, la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 5, en el versículo del 1 al 3, nos dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros los mandamientos de Dios no son una carga. Para un hijo o una hija de Dios, sus mandamientos no son una carga. Quizás hay cosas que nos pueden costar, pero una cosa es el costo de la transformación, pero otra cosa es oponernos a la palabra de Dios. Un hijo de Dios, una hija de Dios, jamás se va a oponer a la palabra del santo Dios, de aquel que mandó a su Hijo en la cruz del Calvario. Al contrario, ama su palabra, amamos su palabra, yo amo su palabra, amo su ley, porque no veo su palabra como un libro de mandatos, de normas, de provisiones, sino que dentro de esta palabra veo cuánto Dios me ama a mí, cuánto Dios te ama a vos, porque todo lo que Dios dice sí y no
es porque nos ama y es para un bien para nosotros. Entonces, si Dios te dice que dejes esa vida de inmundicia, de malicia, que te arrepientas, que no te rebeles ante la palabra, que te calles un poco y empieces a escuchar y a recibir la palabra de Dios, y lo tenés que hacer, porque lamentablemente tengo que decirte y advertirte que si te opones a la palabra de Dios, no sos una persona que no la obedece, lamentablemente se vivirán sus consecuencias, ¿sí? Entonces es algo muy importante para tener en cuenta. Fíjense que como todo esto que estamos hablando se alinea ahora con el versículo 25, porque dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿sí? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense que todos estamos mencionando acerca de cómo viene expresando acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Viene hablando de la palabra de Dios implantada, ahora la perfecta ley, ¿sí? Que ser hacedores de la palabra, ¿sí? La menciona con un espejo. Bueno, el tema de la ley, en el libro de Romanos, menciona la ley que es como un espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, o sea, nos muestra nuestra verdadera condición. Aquel que se ve igual, vuelvo a repetir el ejemplo del espejo. Si vos te ves igual, quiere decir que necesitas un cambio, ¿no? Si yo voy al espejo y me veo igual y no hay un cambio en mi vida, entonces tengo que considerar que necesito que el Señor, como dice la palabra, necesito su perfecta ley. Entonces la ley de Dios, la palabra de Dios, es un espejo que a mí me muestra que soy un pecador y que necesito del Salvador. Necesito de Dios en mi vida. Necesito ver mi pecado. Necesito ver que yo necesito del Señor en mi vida. Y eso es lo que hace la ley de Dios. La ley de Dios es buena, dice la Biblia. La ley de Dios es espiritual, no es carnal. La ley de Dios es perfecta. Yo amo la ley de Dios, y esto lo decía el apóstol Pablo también en el libro de Romanos, ¿sí? Pero a la misma vez esta palabra, como dice acá que estamos leyendo, nos guía hacia el camino de la libertad. Entonces, cuando nosotros tomamos la ley de Dios, la recibimos en nuestro corazón, es la que nos hace libre, la palabra de Dios viniendo a nuestro corazón, la que nos guía al camino de la libertad, nos guía hacia Cristo, quien nos da la libertad, perseverando en ella, dice la palabra de Dios, perseverando en Cristo, no olvidando lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que hizo por nosotros, como su palabra lo menciona, sino viviendo en obediencia, meditando en este libro de la ley de día y de noche, como dice el libro de Josué, ¿sí? Medita en este libro de la ley de día y de noche, haz todo lo que ella te manda, guárdala, ¿sí? Y ella hará prosperar tu camino, todo lo que hagas te irá bien. Y fíjense cómo se alinea con el final del versículo 25, que dice: y este será bienaventurado en lo que haces, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, está la bendición. Y no simplemente hablo de lo material, que eso es lo último, o sea, no es lo más importante, sino que nuestra vida va bien cuando estamos en obediencia al Señor. Por eso dice que en la obediencia está la bendición, porque la obediencia y recompensa, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, en la obediencia y recompensa. Cuando nosotros somos fieles al Señor, ya sea que las circunstancias son buenas o malas, y vivimos su palabra, guardamos su palabra, no adulteramos su palabra, sino que la vivimos cueste lo que cueste, la confesamos, la decimos, no la negamos, sino que la predicamos, la exponemos ante el mundo cueste lo que cueste. Eso es una vida, es la evidencia de un verdadero creyente que vive bajo la voluntad de Dios, que ama la palabra de Dios, que es una persona obediente al Señor.
Versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Bueno, acá estamos viendo otra conducta. Acá está mencionando la lengua, ¿sí? Y cuando habla de la lengua no está específicamente hablando de lo que nosotros tenemos dentro de la boca, sino que está hablando de nuestra manera de hablar. Y esto es, vieron que yo le dije que al principio que íbamos a ver conductas que un cristiano tiene que tener. Y claramente yo a veces me sorprendo porque veo personas de años que hablan, no le voy a decir que son mundanitos, pero la realidad es que se habla como el mundo. Y yo no es que quiera entrar en un área muy religiosa, muy estructurada, pero nuestro cambio, como vuelvo a repetir, se tiene que ver nuestro cambio. Y también tiene que ver con nuestra forma de hablar. Nosotros, en el área de los argentinos, tenemos muchas palabras que no tienen que estar dentro del vocabulario del cristiano, ¿sí? Lo mismo para aquellos amigos y todos que me ven de España, lo mismo también. O sea, yo estuve viviendo 6 años ahí y sé que hay cosas que están mal, o sea, la manera. Y uno dice, bueno, son costumbres, se te pegan, pero no. Nuestra manera de hablar da testimonio ante las personas y eso es lo que hace que nuestra creencia sea vana. Pues yo voy por ahí, voy hablando mal, no voy a pronunciar ciertas palabras, pero uno ya lo sabe de cómo somos conocidos por el cheo, cómo somos conocidos fuera del país. Pero nosotros pronunciamos esas palabras y no está bien, no nos identifica como cristianos, no damos buen testimonio como cristianos. Por lo tanto está diciendo tu creencia, tu cristianismo es vano. Y es horrible que pase eso. Por eso tenemos que ser de buen testimonio en nuestra forma de hablar. Por lo tanto, un cristiano va a hablar adecuadamente, no va a usar palabras desagradables, no va a usar un lenguaje ofensivo, no va a usar palabras irritantes, sino que va a usar palabras que sean agradables, que sean de edificación, palabras que sanen el corazón, ¿sí? Por eso es interesante, cada punto y cada detalle que vemos es súper importante. El versículo 27, último versículo, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense que es muy interesante. Acá tenemos 2 puntos donde seguimos viendo más conductas que el cristiano debe tener, que son conductas que son evidencias de su fe. Número 1, el hacer las obras que Cristo hacía y las que nos mandó a hacer a nosotros. Porque no solamente se trata de huérfanos o viudas, se trata de todo en general. De hacer las obras que Cristo hacía y las que Él nos mandó a hacer nosotros y como creyentes. Y eso también es ser obediente a la palabra. Cuando Él nos dice, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y ayuden al huérfano, al pobre de espíritu, liberten al oprimido, al esclavo, ¿sí? Traigan sanidad al quebrantado del corazón, ¿sí? O sea, el Señor nos está mandando y nosotros tenemos que ir como creyentes. Tenemos que ayudar, tenemos que servir. Por lo tanto, el Señor está haciendo un llamado al servicio. Y eso, cuando el Señor hace un llamado al servicio, nosotros tenemos que decir sí, Señor. Porque una de las maneras que nos identifica a Pablo, nos identifica a Dios por medio de Pablo, Él nos identifica como soldado de Jesucristo. Y Él nos está llamando y nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, aquí estamos a la orden, tú mandas. Entonces, hay muchas personas que se resisten ante este llamado, tienen miedo al compromiso, no se oponen, pero fíjense qué hipócritas que nosotros somos muchas veces, qué crueles que nosotros somos, porque cuando le pedimos algo a Dios queremos que Dios acceda así de rápido, Dios haga las cosas así de rápido. Pero yo te pregunto, cuando Dios te pide algo, ¿tú lo haces así de rápido? Así como tú se lo pides a Él. Es interesante poder discernir eso
y eso nos hace a nosotros egoístas, siempre buscar a Dios por lo que nosotros queremos. Pero si se supone que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios, tiene que vivir para Dios, es Él en nosotros, no Él venir acá a hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana. Hermanos, iglesia, cristianos que me escuchan del mundo entero, tenemos que levantarnos a servir al Señor, a ayudar. No hay mayor grandeza que el servicio. No hay nada más privilegiado que el servir a los santos, el servir a los huérfanos, el servir al pobre, al desamparado, al servir de la misma manera que Cristo sirvió a este mundo, incluyéndote a ti y a mí. Es hora de levantarse, ¿sí? No te pongas muy cómodo en esta pandemia que nos quieren encerrar, al contrario, es donde más tienes que servir. Querido cristiano, querida cristiana, levántate, ¿sí? Remángate y sirve al Señor. El segundo punto dice al final del versículo 27, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse del mundo es no corromperse, no contaminarse. Claramente los dos puntos están alineados, los dos puntos que acabamos de ver están alineados. Lo que está queriendo decir es, vayan al mundo, prediquen la palabra, pero no dejen que ellos le prediquen. Predíquenle a ustedes, no que ellos le prediquen a ustedes, no que ellos le terminen predicando a ustedes, que ha pasado en muchos casos. Sean la luz de este mundo, tráiganlo a la luz, no dejen que ellos lo lleven a las tinieblas. Hermanos, Romano decía, no os conforméis a este siglo. Este mundo, hermanos, nosotros tenemos que llevarlo por medio de la predicación de la palabra, tenemos que llevarlo a un encuentro con Dios. Y todo lo podemos hacer. No importa cuál es tu vida, cuál es tu oficio. Si vos declarás, si vos decís que tenés una fe en Cristo, que sos cristiano, sos cristiana, entonces no importa tu área de trabajo. Yo he trabajado albañilería, limpieza, mantenimiento, miles de cosas. Y en cada lugar que he trabajado, he predicado de Cristo. He hablado acerca de Él, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a toda persona. Si eres cocinero, mientras cocina, predica la palabra de Dios y lleva a este mundo a un encuentro con Cristo. Si eres albañil, mientras construyes la mejor casa, predica la palabra de Dios y lleva a este mundo a un encuentro con Cristo. Si eres el enfermero, enfermera, predica la palabra de Dios, sé de buen testimonio, ¿sí? Y lleva a este mundo a un encuentro con Dios. Ya sea lo que sea que hagas, eres mamá, eres papá, lo que sea, predica la palabra, guárdate de este mundo, haz la voluntad de Dios, predica a tiempo y fuera de tiempo. No tengas miedo, dale para adelante que Dios está contigo, Dios no te deja, Dios no te desampara, Dios no te abandona. La palabra de Dios dice, ahí donde esté mi servidor, ahí voy a estar yo. Pero lamentablemente la palabra también dice que todos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tomar esta palabra? ¿Te vas a remangar y vas a empezar a hacer lo que Dios hace rato te está diciendo que haga? ¿O te vas a seguir ocultando? No se trata que el pastor te llame, no se trata, no. Muchas veces me dicen a mí, pastor, lo hago porque usted me lo dice por obediencia. No siempre la cosa es así. No sirvo a Cristo para agradar a los hombres, sino que si no sería siervo de Cristo, decía Pablo. Lo hago para agradar al Señor, lo hago por Él, porque no soy digno, porque Él me trasladó de las tinieblas a la luz, cuando mi vida estaba perdida, y hoy voy a testificar de lo que Jesús hizo en mi vida. Nunca se trata de mí, ni se va a tratar de mí, sino que se trata de Cristo.
Y esa es la religión correcta, lo que está diciendo. Esa es la verdadera creencia, lo que nos está diciendo Santiago. Hermanos, el día de hoy, Santiago, por medio del Señor, el Señor por medio de Santiago nos manda y nos dice que recibamos su palabra, que dejemos esa vida de estar rebelándonos con la palabra de Dios, sino que recibamos la palabra con humildad, nos sometamos a ella y seamos obedientes. En la obediencia está la bendición, sí. Para algunos es solamente una frase, porque no la viven, no la practican. Pero para aquellos que no hacen que solo sea una frase, sino que la viven, la ponen en práctica, viven y mueren por la palabra de Dios, ellos van a recibir la recompensa. Porque aquellos que son obedientes van a recibir una recompensa, van a recibir una bendición. Y no, vuelvo a repetir, no estoy hablando de algo material, sino que vidas transformadas, familias sanadas, restauradas, salvación. Cosas que, como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿sí? Ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y los que le aman, dice en 1 Juan capítulo 5, son los que conocen a Dios y obedecen a su palabra, guardan su palabra. Y aquellos que guardan su palabra, Dios está en ellos. Dios le da su cobertura, Dios no lo abandona y Dios no los deja. Así que mi querido amigo, si hoy has recibido esta palabra, si no conociste al Señor, nunca entregaste tu vida al Señor o te has apartado porque claramente te has rebelado en contra de Dios, en contra de su palabra, y hoy querés entregar tu vida al Señor, querés volver a los brazos del Padre, si algún cristiano está pasando por una dificultad, ya sea lo que sea, cual sea tu situación, quiero que oremos. Y primeramente aquellos que no entregaron su vida al Señor, quiero que hagan esta oración conmigo, confesándola con su boca y creyéndola en su corazón. Pero todo el mundo esté orando, no me mire a mí la pantalla, no se quede mirándome cuando oramos, sino que ore, porque la palabra es importante, pero la oración también es importante. El poder orar juntos es sumamente importante, creyendo que Dios va a hacer cosas sobrenaturales, que Dios nos guíe más a ser obedientes a Él, a que Dios nos levante para servirle, para poder ser luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Así que repite conmigo: Señor Jesús, yo entrego mi vida, yo entrego mi corazón, yo entrego mi alma, yo te entrego todo a ti, Señor. Señor, te pido que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Te necesito. Límpiame de toda inmundicia, de toda malicia, Señor. Límpiame con tu sangre. Señor, hoy desecho todo eso y recibo tu palabra, Señor. Me someto a tu palabra, la recibo, Señor, en mi corazón y la atesoro. En el nombre de Jesús. Si te has apartado, dile: Señor, me he rebelado contra ti, me he rebelado contra tu palabra. Por eso yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús me perdones. Señor, me perdones, Señor. Esta rebeldía me llevó, Señor, a perder muchas cosas, Señor, a apartarme de ti sobre todas las cosas. Y te pido que en el nombre de Jesús me puedas glorificar, me puedas salvar, me puedas abrazar, me puedas limpiar de lo que este mundo me ha contaminado, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Señor, oro por cada creyente, Señor, que tú los sorprendas con recompensa por causa de la obediencia, Señor. En el nombre de Jesús yo desato palabra tuya, Señor, que aquellos que se han mantenido fieles en lo poco, Señor, van a ver, Señor, la recompensa, porque tu palabra dice: me has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré, dice tu palabra, Señor. Señor, aquellos, Señor, que han permanecido guardando tu palabra, que han vivido, que vienen viviendo tu palabra, la ponen en práctica, que son luz en medio de este mundo, que te sirven, Señor, que predican tu palabra con un testimonio verdadero, con un testimonio vivo. Déjame decirte que el Señor honra a los que le honran, el Señor es fiel con los que le son fiel. Así que, mi hermano querido, mi hermana querida, Dios va a traer recompensa, Dios va a traer bendición sobre tu vida. Tenés que creerlo, tenés que atesorarlo y tenés que vivir y guardar la palabra de Dios con tu vida.
en tu vida, porque Dios no retarda sus promesas, Dios no retarda su venida, sus promesas son sí y amén, y Él no es hombre para mentir, Él cumple con su palabra. Así que a pesar que no somos dignos, a pesar que obedecer es nuestro deber, Él va a traer bendición y Él va a traer recompensas para aquellos que le sirven, para aquellos que le obedecen y ponen por obra su palabra, porque dan frutos, y esos frutos son frutos de abundancia que el Señor va a traer, que el Señor va a ver y el Señor va a recompensar. Bienaventurado aquellos que ponen su fe, su confianza, su obediencia en el Señor. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a todos los que me están viendo, bendigo a todos los que me ven y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Espero que la palabra haya sido de mucha bendición, que Dios haya tocado tu vida, que la palabra haya sido clara, ¿sí? Y bueno, sin más, vuelvo a repetirme, si tienen pedido oración, lo dejan ahí en los comentarios, ¿sí? Recuerden seguir las páginas de la iglesia que están ahí en la descripción, también están los links de la ofrenda. Si no te has suscribido, te animamos a que te suscribas. Denle like, ahí está la manito, denle like a este video si les gustó la palabra. Y bueno, y nos estaremos viendo el día domingo que tenemos Santa Cena. Así que los esperamos el día domingo por este medio. Muchas gracias, que el Señor esté con ustedes y que el Señor traiga grandes bendiciones y grandes recompensas por medio de tu obediencia. Chao, Dios te bendiga.